Hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí de nuevo con una cita de Synergy Nat. Sabéis que los jueves ya es una cita cada 15 días, más o menos, una vez al mes. Tenemos una sesión de Synergy Nat. Y bueno, hoy tenemos el placer de contar con uno de los nuevos socios de, de Synergy Nat. Al final es un socio que nos aporta esa parte de estudios, esa parte de poder comprender y poder ver cómo fincas pueden llevarse a cabo y ser rentables con el almendro en seto. Y bueno, hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de viabilidad económica, de los proyectos de almendro en seto con Juan Luis Marín Toledo. Juan Luis es el director financiero de Ampara Agricultura. Y también contamos con nosotros, hola Juan Luis, también contamos con nosotros con Javier Martínez. Javier es director general de Ampara Agricultura. Y bueno, ya ha querido también estar con nosotros un poco para contarnos Ambar Agricultura, qué aporta al almendro en seto, qué hacen y bueno, y también contestar cualquier duda agronómica que tengáis al respecto. Muy agradecida y encantada de teneros aquí a los dos y seguro que esta tarde vamos a aprender mucho y vamos a ver esa otra parte, porque siempre nos centramos en los aspectos agronómicos, esa otra parte que también hay que tenerla en cuenta y más en el momento en que nos encontramos de costes, en el momento que nos encontramos de precios de almendra y hay que tener muy en cuenta los factores iniciales y dónde se hacen las inversiones. Así que cuando queráis, creo que Javier nos va primero a dar una introducción y luego ya Juan Luis continuará. Así que cuando queráis, podéis empezar. Hola, buenas tardes, Lola. La verdad que es un placer volver a la plataforma con otra, con otra camiseta, pero bueno, la verdad es que la experiencia, bueno, yo me siento aquí como en casa, ya lo decía antes. Es una plataforma que yo la vi nacer y bueno, pues obviamente para nosotros y para mí personalmente, de verdad que es un placer volver a estar aquí porque yo creo que es una plataforma que tiene todo el sentido del mundo, que una empresa como nosotros, y más tocando el tema del almendro, ¿no? Y de los frutos secos, pues estratégicamente súper interesante. Y bueno, pues de verdad agradecer la oportunidad porque para nosotros es muy importante que se sepa también claramente qué hacemos, ¿no? Porque hay muchas dudas, el proyecto ha cambiado, estamos muy enfocados y bueno, pues también nos ayuda a mejorar nuestra visibilidad. Bueno, muy resumidamente, ¿no? Porque al final la plataforma es para divulgar valor, no es para dedicarnos aquí a contar el cuento de cada uno, pero sí por lo menos que se conozca quién somos y lo que hacemos, ¿no? Al final, Aspar Agricultura, que es el proyecto que lidero, pertenece al grupo Veolia. Y bueno, pues fuera de que es una empresa multinacional, pues como vemos ahí, muy grande, con presencia en todo el mundo, con muchas actividades, su foco son el agua, los residuos y la energía. Y bueno, pues la apuesta de Veolia es impulsar también la agricultura porque tiene cabida dentro de los tres bloques, tiene todo el sentido del mundo. Y lo que estamos es ahora mismo pues trabajando, centrando la actividad de la compañía, sobre todo en Iberia. Y obviamente pues muy enfocados a frutos secos sobre todo, haciendo otros cultivos leñosos, pero muy enfocados a frutos secos y en concreto en el caso del almendro, pues planteando la alternativa del almendro en seto en algunos clientes que vemos que encaja perfectamente y que, bueno, pues al final tiene todo el sentido bajo nuestra forma de entender la agricultura, ¿no? Entenderla desde la parte de sostenibilidad, por la parte de productos fitosanitarios, el ahorro, la eficiencia que conseguimos ahí, tema de huellas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el almendro en seto, donde encaje y donde tenemos al cliente capaz de manejarlo y con las condiciones que toca, pues para nosotros es una alternativa muy buena. También disculparme un poco porque vengo de otra cosa, estoy en el coche, me estoy viendo ahora, veo que no se ve muy bien, pero bueno, que al final era contar un poco quién somos, dónde estamos, nuestra actividad, enfoque, ubicación y que al final pues nos planteamos con el enfoque de proyectos agrícolas leñosos y también el tema de comunidades de regantes. No me quiero extender mucho más, de verdad, dar las gracias y os paso con Juan Luis Marín, que al final creo que le va a dar, hemos intentado de enfocarlo con, bueno, pues algo que creo que es muy importante para muchos inversores,
que es tener el plan de negocio claro, el estudio de viabilidad económica claro, porque, bueno, aquí hay mucho que contar. Se puede plantear de muchas formas, pero bueno, por política también de nuestra compañía y por mi perfil, creo que son números que a veces, pues según el enfoque que queramos darle, son sufridos, pero creo que lo que mostramos hoy es real, que es el escenario que tenemos actual y bueno, pues Juan Luis ya entra en todos los detalles. Muchas gracias y doy Nada. paseo a Juan Gracias, Luis. gracias a ti, Javier. Y bueno, decirte que aunque no sean inversores, todo el mundo tiene que ver su rentabilidad, porque pensamos en inversor, que es la persona que no se dedica a la agricultura y mete ahí su dinero a circular. Pero un agricultor o una persona que quiera dedicar, que ya se dedica a la agricultura, que no es el perfil que hemos dicho, también tiene que ver su rentabilidad, por supuesto, y mirar sus Perdonadme, números. perdonadme porque vengo de un evento que iba muy enfocado a eso y vengo aún con el chi cambiado, ¿no? Venimos con el chi, pero es que digo, ahora de repente veo a todos los agricultores colgando. Y esto no va. Pues no, 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 perdona. no, Vamos a no, hablar de no. euros, que esto le interesa a todo el mundo. Además, todo el mundo tiene que hacer las cuentas. Yo soy agricultor y soy Tú pequeño, eres no el soy primero, es ningún... lo que te iba a decir. Y a ver si tú tus Y pistachos los dejas. estamos en esa obligación de tener los números muy claros porque al final, bueno, pues depende luego de que salga aquello en verde o no. Pero bueno, Totalmente. disculpa. Nada. Digo, yo voy a puntualizar que nos cuelgan Muy el bien, teléfono. muy Bueno, bien dejamos a hecho, muy Juan bien Luis que hecho. nos hable, que es el que sabe, que nosotros si no nos liamos y nos comemos el webinar. Muy Muchas bien. gracias, Javier. Gracias. Cuando quieras, Juan Luis, Bueno, puedes pues empezar. muchas gracias, Javier. Yo voy a ir directo al grano. Ahora en pantalla estáis viendo lo que va a ser, digamos, la ruta que voy a seguir, el guión de la webinar. Y voy a empezar con una introducción de carácter conceptual, aunque, bueno, con términos coloquiales, porque en muchas ocasiones, a ver cómo paso, en muchas ocasiones cuando yo hablo con mis compañeros agrónomos, hablo de la tasa de descuento y me miran mal, ¿no? Y quizá muchas veces se habla de términos, bueno, hay términos muy empleados, pero muchas veces el concepto está un poco disperso, ¿no? Entonces yo quería hablar un poco bueno, de ciertas premisas. Son dos pinceladas, tampoco voy a dar mucho castigo. Bueno, hablar o decir que los ratios de rentabilidad se basan en los flujos generados por la caja, generados por activos de la empresa, con independencia a cómo se financian. Es decir, se actualiza el flujo de caja libre. El flujo de caja libre es la caja derivada de la explotación del negocio, junto con la caja derivada de la gestión del circulante e inversiones en activos fijos. Bueno, es importante matizar eso, ¿no? Que la caja derivada de la explotación de negocio no considera los costes financieros, no considera tampoco amortizaciones y provisiones, ¿vale? Hablando un poco argot, digamos, de cuenta pérdida y ganancias, ¿verdad? Pero sí que contempla la carga fiscal, ¿vale? Lo que antes decía, ¿no? La tasa de descuento. ¿Qué es la tasa de descuento? Bueno, pues en una inversión siempre suele haber, bueno, pues o inviertes o financias con recursos propios o con deuda. Por la parte que corresponde a deuda, tenemos el coste financiero de la deuda, los intereses, y por la parte financiada con recursos propios, hablamos de rentabilidad exigida. ¿Y de qué depende la rentabilidad exigida? Depende de la rentabilidad del mercado libre de riesgo y de una prima de riesgo, ¿vale? La prima de riesgo suele depender mucho del sector del que se habla. Por ejemplo, el sector de la innovación tecnológica es algo que presenta bastante más incertidumbre y en muchas ocasiones no se sabe si la idea o el producto que se va a desarrollar va a tener siquiera cabida en el mercado, con lo cual la prima de riesgo suele ser mucho más alta y por tanto la rentabilidad exigida también, ¿vale? Esto que he dicho así un poco en términos coloquiales, bueno, pues lo expreso ahora a nivel riguroso con fórmula, ¿vale? Para que se vea y conste. Y luego, bueno, contextualizo conceptos flujo de caja libre y coste medio ponderado en la archiconocida fórmula del BAN, ¿no? De manera que, bueno, resultado de todo esto, cuando hallamos el TIR. Cuando hallamos el TIR, es decir, la rentabilidad del proyecto es mayor que el coste de capital medio ponderado, el BAN va a ser positivo, por tanto, se acepta el proyecto. Si por contra la rentabilidad del proyecto está por debajo del coste de capital medio ponderado, el BAN va a ser negativo y digamos que el proyecto no genera valor, todo lo contrario, destruye valor.
el coste de capital medio ponderado hay que entenderlo como el nivel de exigencia al que se somete la financiación, ¿vale? Es como decir, oye, el listón, si el TIR es superior al coste de capital medio ponderado, pues la inversión pasa al corte, ¿vale? Simplemente eso. Espero no haber dado mucho castigo. Bueno, vamos a lo que nos ocupa, que es bueno, el tema de las variables, bueno, el estudio de viabilidad del cultivo del almendro en seto para cultivo convencional y ecológico, ¿vale? Variables generales. Bueno, partimos de ciertas hipótesis y voy a ir enumerando un poco cuáles son. Bueno, partimos de una inversión de 18.000 euros por hectárea como resultado de la suma de planta, plantación e instalación de riego. Aquí el CAPEX es bastante elevado, el 50% proviene de la planta, porque a diferencia, por ejemplo, bueno, de un marco 6x4, donde hay 400 plantas por hectárea, o un marco 6x3, que tiene 555 por hectárea, en el caso del seto son muchísimas más, creo que está por encima de 2.000 plantas por hectárea, si me equivoco que me corrija Javier, pero creo que es así. La vida útil de la instalación, bueno, contemplamos que son 19 años sin contemplar valor residual. En realidad son 0 más 19, ¿vale? Vamos a amortizar a razón de 947 euros por año y por hectárea, ¿vale? Se asume que la explotación hasta final de vida útil sin instalación, sin flujo de caja final derivada de la venta, ¿vale? Los pagos y cobros los consideramos al contado, ¿vale? Para simplificar el modelo. Se considera como excepción el impuesto sobre sociedades, claro está. Cuando el impuesto sobre sociedades es a nuestro favor, Hacienda no nos paga nada. Lo que tenemos es un crédito fiscal a cuenta de futuros beneficios, con lo cual, bueno, un crédito fiscal que se empleará si efectivamente se producen beneficios. El escenario contemplado es financiación con recursos propios, es decir, no tenemos coste financiero, todo el coste financiero o el coste de capital medio ponderado proviene de rentabilidad exigida. Y he marcado la rentabilidad libre de riesgo, bueno, ciñéndome un poco a lo que tengo ahí, es un pantallazo de expansión donde aparecen, digamos, los rendimientos de los bonos del Estado a 10 años. Tenemos España a un 3%, Alemania a un 2,14%. Esa es la rentabilidad que obtendríamos sin asumir ningún riesgo. Entonces, si vamos a molestarnos, necesitamos un diferencial. Y ese diferencial lo he cifrado en otro 3%, ¿vale? La tasa impositiva que vamos a considerar es el 25%. Y ya por último, para todos los casos, una dotación hídrica de 5.000 metros cúbicos por hectárea. ¿De acuerdo? Entramos en faena para ver ya números, las hipótesis relativas a producciones y precio de venta. ¿Vale? Contemplamos un precio de venta de 5,50 y 3,90 para ecológico convencional respectivamente. Las producciones máximas de 1.600 y 2.000 kilos para ecológico y convencional. Se entienden que, bueno, las producciones máximas son una media, habrá años mejores, años peores, ¿no? Pero consideramos que una producción máxima de 1.600 y 2.000 puede ser bastante factible, ¿vale? Consideramos una entrada en producción a partir del segundo año con un 30% de la capacidad máxima y se alcanza la producción máxima a partir del sexto año, si bien hay un mejor comportamiento del convencional, porque entendemos que el ecológico es susceptible de que haya más imprevistos, ¿vale? El hecho de cifrar o fijar los precios a 5,50 y 3,90. Tengo aquí una gráfica, bueno, he puesto una gráfica con la evolución de los precios de la almendra en la lonja de Córdoba, ¿vale? Está claro que ahora mismo los precios están por debajo. Pero bueno, en el caso de la ecológica yo creo que no hay ninguna locura poner 5,50 proyectándolo a futuro, sabiendo que venimos de precios de 8,80 durante gran parte del 2022 y parte del 2023, ¿vale? En cuanto a la convencional, bueno, pues aquí tenemos el promedio de los precios de la guara y creo que teníamos hasta julio, mayo 2023 teníamos 4,05. Sí que es cierto que estamos a 3,12, pero creo que será excepcional. Esto es muy subjetivo, ¿no? Creo que en el futuro contemplar un precio de 3,90 no es nada, bueno, que impensable ni mucho menos. Resultado de lo que acabo de comentar, bueno, la proyección de ingresos, ¿vale? El precio por cantidad.
Pese a tener menos producción en convencional, digamos que el precio en ecológico compensa con creces, digamos, esa menor productividad, ¿vale? Los 1.600 kilos de producción máxima en almendra ecológica se traducen en 8.800 euros por hectárea, mientras que los 2.000 de convencional se traducen en 7.800 euros por hectárea, ¿vale? La siguiente pata. Nuestras hipótesis en cuanto a pagos y costes de explotación. Esas son las hipótesis que asumimos. Tenemos unos costes de explotación de en torno a 4.000 euros hectárea para la almendra ecológica y 3.900 euros por hectárea para la convencional, respectivamente. En ambos casos se contempla una partida de alquiler de 900 euros por hectárea. Esto es importante. En caso de una finca propia, habría que considerar un ingreso potencial por arrendamiento según las condiciones de mercado e integrarlo en el modelo como coste de oportunidad. Es decir, si nosotros tenemos una finca propia, digamos que ese ingreso que vamos a dejar de percibir lo tenemos que contemplar como parte del coste, ¿vale? Para hacer las cosas bien es bueno, la manera en la que se hace. La principal diferencia entre ambos modelos es el coste de la desbrozadora en ecológico, que está bueno, cifrado en torno a 340 euros hectárea, frente al coste de herbicida en convencional, que son unos 250 euros hectárea. Con esto decir que bueno, la diferencia entre un OPEX y otro van a ser esos 90 euros, ¿vale? Sobre todo cuando está en producción máxima. El consumo del agua en ambos casos es de 2.000 metros cúbicos en el año 0, 3.000 metros cúbicos en el año 1, 4.000 metros cúbicos en el año 2 y 5.000 metros cúbicos del 3 hacia adelante, ¿vale? Y el coste que contemplamos del metro cúbico, 8 céntimos, bueno, 8 céntimos. Bueno, ¿qué foto queda de todo esto? Pues hemos dividido, digamos, los costes de explotación en 4 bloques: productos, servicios, el agua y el alquiler, ¿vale? Aquí tenemos los costes por hectárea del almendro seto convencional, donde encontramos los 3.900 abajo del todo al que hacía referencia al principio, ¿vale? Y bueno, consideramos partidas tales como el abonado, los fitosanitarios, los herbicidas, en el caso del convencional, la poda, recolección, atomizador. Por supuesto, también consideramos costes de sueldos salarios, un técnico encargado por la parte que dediquen por la dedicación a la finca, la preparación del suelo y recolección, porque hay una parte de recolección que se hace en suelo, y mantenimiento de líneas de riego, ¿vale? En cuanto al ecológico, bueno, prácticamente lo mismo, ¿no? Los 90 euros de diferencia, que tenemos aquí, los 4.023, por lo que decía al principio, ¿no? Dejamos de tener herbicida por 250 euros, pero a cambio tenemos cultivador más desbrozadora por 340, ¿vale? Estas son las hipótesis en cuanto a costes operativos que tenemos. La hora de la verdad, el cash flow, digamos, el cuadro donde confluye tanto el tema cobros pagos y, bueno, como resultado, qué ratio de rentabilidad tenemos. Este es el resultado en cuanto al almendro en seto convencional, ¿vale? Con estas hipótesis alcanzamos un valor actual neto de 3.800 euros hectárea y una TIR de 7,61%. ¿Vale? Digamos que hasta aquí, hasta este corte, bueno, pues tenemos lo que hemos ido viendo por separado a título de cobros y pagos, ¿vale? Y a partir de aquí, bueno, pues ya hacer mención a esa introducción que os he contado, ¿no? Tenemos los cobros y los costes totales de pago operativos, pero luego metemos amortización. La amortización la incluyo y luego la saco. ¿Por qué se hace eso? Parece absurdo. La amortización realmente no genera caja, pero la necesitamos para hallar el resultado antes de impuesto y sobre el resultado antes de impuesto hallar el cálculo del impuesto.
¿vale? Es a efectos fiscales necesito meter la amortización para hallar la carga fiscal, ¿vale? Se halla la carga fiscal y obtengo un resultado después de impuestos. Y a este resultado después de impuestos le vuelvo a quitar la amortización para llegar al flujo de caja libre que yo comentaba. Al final, flujo de caja libre es la línea referencia a la hora de hallar Van y TIR, ¿de acuerdo? Aquí, que puede parecer raro, los impuestos de los primeros años aparece a cero. ¿Por qué? Lo que decía, Hacienda no te va a pagar cuando el impuesto sobre sociedades es a tu favor. Hacienda hace que tú generes un crédito contra ellos a cuenta de futuros beneficios. Con lo cual, durante el año 0, 1 y 2, nosotros acumulamos crédito contra Hacienda y luego cuando toca tributar hacemos uso de ese crédito acumulado hasta el año 7 donde ya se agota, ¿vale? Y a partir de ahí empezamos a pagar. Empieza a haber flujo de caja derivado de carga fiscal. Hay una tabla auxiliar, ¿vale? Con estos cálculos por si alguien quiere ver cómo se hace, uno muy sencillo. Pero bueno, ahí queda un anexo por si alguien quiere echarle un vistazo, ¿de acuerdo? Y bueno, nosotros, a pesar de que los ratios de rentabilidad Van y TIR no tienen en cuenta la financiación, nosotros a nuestros clientes le enseñamos cómo impacta la financiación en el cuadro de flujo de caja. ¿Por qué? Porque al cliente, independientemente de los ratios de rentabilidad, le interesa muchísimo ver dónde se producen las mayores extensiones de tesorería y cuáles son sus necesidades de tesorería. Con lo cual, hemos dicho que, bueno, estábamos aplicando el caso donde no había toda la financiación eran recursos propios, tenemos estas dos líneas a cero. Pero en el caso de que hubiera financiación, se incluye, ¿vale? Más allá de que Van y TIR bueno, no se alteren, ¿de acuerdo? La representación gráfica de lo que acabamos de ver, ¿vale? Esto es bastante importante porque se sacan conclusiones rápidas. La máxima necesidad de tesorería se produce en el año segundo, ¿vale? A partir de ahí, el año 3, el cash flow se torna positivo y la caja acumulada va reduciéndose, ¿vale? La caja acumulada negativa. El payback, la recuperación de la inversión al completo se produce en el año 11. Esto no es muy halagüeño, pero con los precios que hay bueno, es lo que hay, ¿no? Son matemáticas, ¿vale? Y a partir de ahí ya sí que se genera flujo de caja acumulado positivo hasta el último año en torno a unos 28.000 euros hectárea. El caso del seto ecológico. Bueno, pues en el caso del seto ecológico tenemos donde teníamos 3.800 en convencional, tenemos 7.300 en el BAN, ¿vale? Y donde teníamos 7,61 en el TIR, pues 8,80 en el caso del ecológico, ¿vale? El resto es igual, la misma lógica, ¿de acuerdo? Bueno, una cosa que me gustaría comentar, el tema de introducir o no introducir en los flujos de caja el tema del impuesto. El tema del impuesto tiene bastante impacto, ¿vale? De hecho, hice los cálculos y donde teníamos en convencional un ban de 3.800 euros, quitando el impuesto, los 3.800 se convierten en 8.000 euros, ¿vale? Y donde teníamos un TIR de 7,61, el TIR alcanzaría un 9,17, ¿vale? En el caso del ecológico, los 7.300 que estáis viendo en pantalla pasarían a 12.934 y los 8,80 de TIR que vemos pasarían a 10,50. O sea que el tema fiscal tiene un peso importante, ¿de acuerdo? La representación gráfica, igual que habíamos visto en el caso del convencional, bueno, pues tenemos máxima necesidad de tesorería el segundo año igual. A partir de ahí empezamos a recuperar. Conseguimos, con respecto a convencional, anticipar el payback, ¿vale? Donde teníamos el payback en el año 11, ahora conseguimos adelantarlo al año 10. Y donde teníamos al final, en el año 19, 28.000 euros por hectárea, en convencional aquí tenemos en ecológico 36.000 euros. Hay una mejora sensible, ¿vale? Bueno, ya por último, introduje aquí
un par de diapositivas para traducir todas estas variables unitarias a variables absolutas, ¿no? Para que se vea realmente la magnitud de la inversión, la magnitud del retorno, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues teníamos 3.800 de VAN, ahora son 381.000 y el TIR sigue siendo el mismo, 7,61, como es lógico. Y donde tenemos una orientación apaisada, ahora, bueno, los años los he pasado a filas para recoger toda la vida porque antes tenía pasado del año 11 al 19 porque todos los años se repetían, ¿no? Una manera de, bueno, buscar la forma de mostrar la foto completa, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues lo mismo, pero con la facilidad de ver la magnitud de las cifras, ¿no? Al traducirlo a 100 hectáreas. También quise introducir un pequeño estudio de viabilidad incidiendo sobre las variables productivas, ¿no? O sea, las variables que inciden en los cobros, precio, producción, ¿no? Y bueno, tenemos el escenario actual que es el que hemos visto, ¿vale? Con 381.000 euros de VAN, 7,61 de TIR, y el pesimista, donde reduzco precio un 5% y la producción también, ¿vale? Entonces, en ese caso, bajando el precio de 3,90 a 3,71, la producción de 2.000 a 1.900, el TIR queda a un 5,33. ¿Qué ocurre? Nosotros habíamos establecido el nivel de exigencia vía tasa de descuento en un 6%. No pasa el corte de la inversión según ese 6%, ese listón que hemos puesto, por tanto, van negativo, menos 149.000 euros. ¿Qué pasa en el escenario optimista? Pues en lugar de 3,90 de precio, 4,10. En lugar de 2.000 euros de producción máxima, 2.100. Pasamos de 7,61 de rentabilidad a 9,75 y el BAM pasa de 381.000 a 935.000. Foto completa del ecológico, ¿vale? Donde teníamos 7.313 euros de BAN, bueno, multiplicado por 100, tenemos 731.000 euros y 8,80, ¿vale? El estudio de sensibilidad igual, ¿no? En este caso, aun reduciendo un 5% el precio, aun reduciendo un 5% de la producción máxima, el TIR está a un 6,64%. Pasa el corte, está por encima del 6% que establecimos como rentabilidad exigida. Por tanto, van positivo, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos más margen en el caso de ecológico para seguir dando números verdes, ¿de acuerdo? Y ya si en lugar de restarle un 5% a precio-producción se lo sumamos, pasamos de un BAN del 8,80 a 10,84. Una TIR, perdón. Y el BAN ya, bueno, pues se va a 1.331.000. ¿De acuerdo? Bueno, creo que he ido bastante rápido, iba un poco agobiado con el tema del tiempo. No, muy bien, muy bien. Pero bueno, espero que el mensaje haya llegado. He dado, bueno, una vuelta al tema conceptual porque muchas veces el tema de rentabilidad exigida bueno, lo que es la tasa de descuento como coste de capital medio ponderado, rentabilidad exigida y tal, es algo que no está muy llevado al terreno, ¿no? Y entonces un poco refrescar ese carácter conceptual tratando de ser lo más coloquial posible, ¿no? Entonces, estas son las conclusiones que tendría que comentar Javier, ¿vale? Yo empiezo a leerlas si él no interviene. Estoy aquí ya preparado, Juanlu. Mira, pues estás agazapado. Bueno, vamos a ver. Son cosas de sentido común en el sentido, a ver, los números, la verdad es que son muy sufridos. Estos modelos, estos planes son súper sensibles en algunos aspectos y es muy fácil jugar con la Excel y llevártela a un lado o a otro, ¿vale? Entonces yo para mí estos números, todo el mundo que nos esté escuchando, pues que los cojan como referencia y que vean, para mí la última parte que presenta, ¿no? Donde el escenario optimista, pesimista, tal,
es que ves que en nada de céntimos, 10, 20 céntimos, te mueven la aguja hacia un lado, hacia otro. Entonces, bueno, eso está ahí, pero vemos claramente que, pues eso, que yo creo que lo ha explicado muy bien, que el precio medio hay que pensar en eso, que estamos en una época excepcional. Hoy en el foro que estaba pasaba lo mismo, veíamos históricos de precios medios y al final creo que es algo razonable, pero sobre todo también hay que tener muy en cuenta hoy día en los modelos, como ponemos ahí, ¿no? 5.000 metros cúbicos de agua, pero ojo a ver también de dónde, a qué coste sacas ese agua, ¿vale? Porque también es algo que a 8 céntimos bien, pero es que hay gente ya ahora mismo pagando agua para almendro en 15, 18, etcétera. Y ahí es estar doblando y meterte en OPEX, que también te fastidian los modelos, ¿no? Eh, Luego la de siempre, yo creo que hay que enfocar los OPEs a tecnología, es decir, hay que invertir en tecnología. Nosotros desde ASBAR vamos enfocando los proyectos pensando un poco en cómo puedo minimizar este OPEs, que sí que lo manejo yo, pues eso, intentando tener rigor de precisión para afinar mucho en el consumo de agua. En el tema de los fertilizantes también hay una pata importante y fitosanitarios. Intentemos todo lo que podamos apoyarnos en tecnología para ser lo más eficiente posible, porque ahí vemos un ahorro importante. Equipar los proyectos con sensórica para tener la máxima información posible para de verdad acertar en las decisiones y afinar es clave. O sea, yo lo veo, o sea, muy, muy importante. Y luego, pues, hay que considerar eso, ¿no? Que son medias de rendimientos que consideramos que son medias, años que van a ser cero porque tenemos inclemencias, etcétera, eh, y que vemos el almendro en seto súper interesante, lo dije al inicio, ¿no? En la presentación, de que creo que es un cultivo sofisticado, más técnico, que hay que tenerlo en cuenta, que es así para manejarlo bien y que tiene su cabida en algunas zonas, ¿vale? Que también hemos visto, a mí me fastidia mucho cuando hay modelos que sabes que funcionan y se desprestigian porque ha entrado en manos de alguien que no lo ha hecho bien, no lo maneja bien, pero nosotros tenemos claro que esto funciona buscando la técnica y la cabida que tiene. Es muy interesante y además te soluciona el tema de la mano de obra, el tema de la recolección es mucho más interesante y convencidos de que ahora queremos avanzar, pues un poco ya teniendo claro esa pata de sostenibilidad medida con huellas, con rigor, de que va a salir un modelo súper interesante, que yo creo que esto estaba ya hecho, ¿no? Bueno, creo que es algo muy personal de cada explotación y que cada uno tenemos que hacer nuestros números y valorar nuestros inputs. Nosotros hemos valorado todos, incluso más de los que mucha gente considera, y hay veces que sí que están. Y lo que hacemos, ¿no? El agricultor pequeño, yo mismo, y hay cosas que no tengo en cuenta, que no meto en los números y están ahí realmente. Pero bueno, ahí ya cada uno, como yo digo, que se engañe lo que quiera. Y no me extiendo más. O sea, era un Hombre, poco por terminar. Espero que No haya sido está. interesante. Sí, vamos, yo lo he visto muy interesante. Aparte, tenía aquí preguntas sobre la sensibilidad y demás, y he visto que las abordaba al final porque hay que tenerla en cuenta. Sí, 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 totalmente. sí. Y la sensibilidad, a mí me gusta decirle a los alumnos cuando yo les doy la parte de la viabilidad financiera, ¿cuánto tiempo se puede soportar ese precio? ¿Sabes lo que te digo? El decir, yo tengo esta bajada de precio y cuándo me afecta a mí. Eso lo miráis también, Juan Luis, porque no es lo mismo que tú tengas un año esta bajada de precios que se mantenga 3 años o 4 o 5. Eh, Nosotros, el estudio de viabilidad que tenemos desarrollado, podemos tocar o sea, podemos modificar el precio cada año, vale. ¿vale? Y Porque eso muchos, sí, eso es importante, porque al final tú dices, bueno, pues mira, aguanto un año estos precios porque sé que esto es una cosa coyuntural, o cuando ves que bajan o que suben, que esa era otra pregunta que te tenía. Eh, los costes de los inputs, o sea, un incremento en los costes, como hemos visto. no lo he considerado. De hecho, cuando se da bueno, no lo he considerado en este modelo, ¿vale? Ujú, Pero sí que también tenemos el modelo desarrollado en Excel, lo tenemos de tal manera que también podemos contemplar ujú, incrementos. Podemos contemplar incremento individualizado año a año en precio de ujú. venta. Lo tenemos individualizado también para modificar la producción año a año a la carta y también para introducir, lo tenemos hecho muy dinámico, también modificar el OPEX año a año.
año a año, eso está bien. Porque así, Porque, bueno, te permite claro, tener, bueno, el juego y los considerar escenarios, todos los escenarios los posibles, escenarios son infinitos, ¿vale? infinito. Y luego lo que ha dicho Javier, oye, yo me puedo llevar los números a donde nos dé la gana. O sea, Está yo si claro. quieres te doy un... Es que esto también hay que tenerlo en cuenta. Si quieres un 20% de TIR, te lo doy. Pero otra cosa es que nosotros queremos transmitir confianza siendo rigurosos, Sí, ¿vale? sí, sí. Y en un ejercicio de rigurosidad, nosotros, que yo he visto muchísimo estudio de habilidad, lo que he dicho, ¿no? El tema de los impuestos. O sea, el tema de los impuestos, la mayoría de la gente, y fíjate el impacto que tiene, ¿no? Que lo he comentado, cómo cambiarían el sin o con, ¿no? O sea, que estamos hablando de fotos diferentes, Sí. ¿vale? Entonces nosotros nos gusta ser rigurosos. Puede ser que haya gente que no esté de acuerdo con los precios. Puede ser que haya gente que vea que, pero nuestra motivación es ser riguroso y enseñar la foto tal y como pensamos que es. Y que se va a producir, estás haciendo una prognosis de 20 años Mm. y al final esta persona, o sea, los inversores o estos productores tienen que tener pues ese número fijo. En 11 años recupero la inversión. O sea, paso, que luego es el 9 oye, nadie se te va a quejar, nadie te va a llamar y Claro, te va a decir, oye, que ya en el 9 estoy. No, no, eso lo tenemos claro. Pero sí que sepas dónde te van a meter. Me ha gustado mucho lo que ha dicho Javier, porque era una pregunta que tenía respecto a la tecnología. No está metida como un coste ahí, pero también es una inversión y bueno, Eso esto es entra en como el CAPEX. Eso en el entra en el CAPE, CAPEX vale. inicial. El CAPEX que claro. nosotros hemos contemplado en el modelo es Ujú, como nosotros hacemos los proyectos en la compañía y ya lleva el paquete de digitalización incorporado. vale, vale, Nosotros vale. un proyecto siempre le metemos un paquete de digitalización mínima que siempre es atacar en el control del tema de la fertilización Ujú, controlada por volumen, con su pH, conductividad, sondas de humedad, estación climática para tener necesidades en el punto de la finca reales, ¿vale? Y luego, pues ya vemos, ahí depende de qué necesidad pueda tener la finca, otras cosas, ¿no? Pero mínimo tiene siempre eso, porque al ujú. final eso nos ayuda a optimizar. Y luego, claro, nosotros también estamos luego en muchas fincas, en muchos clientes, seguimos la finca, o sea, seguimos dando asesoramiento agronómico, asistencia técnica de ese proyecto, aunque Ujú. luego la opere alguien local y tal, pero la responsabilidad de los tratamientos, de manejar el riego, del abonado y tal, lo hacemos nosotros, la tenemos nosotros. Entonces, yo tengo que tener la finca equipada con tecnología que me permita llegar a Manejar. eso, porque luego la cojo yo. Entonces, de entrada, ya metemos ese paquete. Y en el CAPEX que ha presentado Juan Luis, ya está Vale. incluido. Ujú. CAPEX, nos hemos comentado que, por ejemplo, sí, he hablado de puntillas que es un CAPEX alto porque, bueno, la inversión en planta es mucho más alta que en otros marcos, ¿vale? Bueno, hemos dicho que el CAPEX es más alto, pero luego, como contrapartida, tienes un OPEX más bajo por la mecanización que te permite el cultivo en seto, ¿no? Igual que menos fitosanitario, menos coste en fitosanitario, menos coste en mano de obra, porque hay más mecanización y luego hay más agilidad, ¿no? En los procesos, ¿vale? Ujú. Eso es Y, algo bueno. y Sí, tenéis en cuenta los estudios previos, al final, ahí hay un coste de estudios previos que luego te van a solucionar o te van a hacer que no tengas los problemas posteriores. Eso también lo habéis tenido en cuenta en ese CAPEX, los No, suelos, no, yo entiendo, no, Lola, que eso es lo que eso no llamamos está. coste hundido. Ah, uy, que eso no lo he oído nunca, ¿eso qué es? Sí, los costes hundidos son sí, sí, además que tiene en inglés también son sink costs. Bueno, pues los costes hundidos son los estudios que haces Ajá, y que vas a hacer con independencia que luego ajá. ese proyecto lo hagas o no. O sea, que lo vas a hacer con independencia a que el proyecto salga adelante o no. Entonces, una due diligence es un coste hundido porque Entendido, vale. luego luego resulta que luz verde, pues para adelante, pero es un coste hundido porque vas a afrontarlo con independencia a que finalmente hagas o no hagas la inversión, Ujú, ¿vale? Eso, bueno, igual que he comentado que el coste de oportunidad, digamos, el ingreso que dejas de percibir hay que considerarlo como coste de oportunidad, mm, también está, bueno, el tema de si tú tuvieras, por ejemplo, dos negocios y montaras un segundo que le resta ingresos al primero, ¿vale?
para el estudio de viabilidad del segundo negocio, tienes que tener en cuenta los ingresos que el primero deja de percibir, que son Claro. costes de rivalización, ¿vale? Pero el coste de estudio ese no está incluido porque son costes hundidos, ese no se incluye. Ujú. Y tendríamos un factor escala, es decir, el mayor número de hectáreas nos hace poder tener mayor beneficio porque hay costes que se diluyan o costes que al final no sean unitarios por hectárea y tendríamos, porque, por ejemplo, el cabezal, el incremento que Claro, tú tengas claro, claro. en una bomba no va a ser tanto como repercutido. Este Imagino que eso lo caso, veis. Mm, este caso eran 100 hectáreas, ¿vale? Que al final es un tamaño que hay costes, por ejemplo, como el cabezal en la parte de riego, que el precio del riego te sale por hectárea normalmente, a no ser que sea una finca muy fea, ¿no? De forma que tenga muchos picos, te obliga a hacer mucho zanjeo, mucha tubería rara, te suele salir mucho más competitivo. En el momento que tú bajas en una finca por debajo de las 50 hectáreas, se empieza a encarecer todavía más el CAPE, sobre todo por la parte de riego, porque el mm. paquete de digitalización es el mismo, el cabezal es el mismo y claro, lo repartes entre menos hectáreas, entonces se te va a disparar. Estamos moviendo de todas maneras. Se nos ha congelado. Pero justo explico lo que tenía que explicar. No me ha No, dejado a mí pero solo. iba a dar un dato, pero tenemos no sé qué. No, Te es puedo que, tirar es en que una finca por ah, ese reparto que se hablamos. te ha cortado, Javier. Vuelve a repetir, porfa. Ostras, que decía, Te has quedado en el cabezal. decía que el hecho de ese tamaño de parcela, Mm, por debajo de 20 hectáreas respecto a la de 100, puedes estar hablando de un incremento de coste hectárea solamente por la pata de riego de 2.000 y pico euros hectárea. O sea, ujú, te puede repercutir y eso, claro, es mucha plata. Mm. ujú. Está claro que al final es, es así. Y habéis hecho números de comparativo con el intensivo? Sí que están hechos. Tenemos ahora mismo, nosotros piensa que trabajamos para muchos perfiles. No nos enfocamos a un modelo a otro en exclusiva porque al final, como decía, depende del cliente, de quién va a llevar luego la finca, que cómo está de capacitado, de qué Mm. cantidad de agua tiene, de qué zona climática, maquinaria, etcétera. Gente que te plantea seto y a la redonda no hay ni una máquina para luego recoger en seto. O sea, Sí, bueno, o al hay revés, muchos hándicaps, o al no revés. tengo gente y tengo que poner seto, que es lo más Claro, normal que a nosotros nos van claro, diciendo. Mira, los números estamos así, así, podríamos tal, pero yo me quito el problema de la mano de obra porque al final me está suponiendo que estoy vendido para cualquier labor que tenga que hacer para la recolección y al final uno cuando hace este tipo de inversiones quiere controlar su inversión y controlar sus tiempos. Y la calidad sí, también, el poder recoger en poco tiempo la misma finca, cada vez se está valorando más. El otro día que hablamos, tuvimos un webinar súper interesante con la gente del turrón, que a mí me pareció que no llegamos a pensar ese factor calidad que ellos buscan, como el cultivo en seto se lo da. Se lo da claro. porque es más homogéneo el producto que tú llevas, porque lo recoges en el menor tiempo posible. Al final, como está tan afectado por la humedad, tienes ese factor que va más allá del euro, pero te Claro. lleva a esa viabilidad, podríamos llamarla social, pero yo creo que es también financiera. La podríamos meter ahí, Juan Luis, ese factor, se podría contabilizar. Bueno, depende Sí, del criterio de cada uno. son criterios cualitativos, no cuantitativos. ¿Mm? Ujú. Es que es calidad, Lola, y el riesgo de que cuanto más tiempo tienes las almendras en el campo, te enfrentas a encontrarte tormentas, no sé qué, no sé cuántas. De Ah, hecho, hombre, claro. en el plan de negocio que ha puesto Juan Luis, hay una partida que dice, ostras, como preparación de suelo pone, ¿no? Mm, Y dices, pero si estás cogiendo con máquina cabalgante, ¿por qué esa partida? Bueno, pues porque hay años que te viene una inclemencia y la almendra te la tira al suelo. mm. Entonces, nos estamos encontrando proyectos de que La tienen que coger. el suelo, muchas veces, y cuando la ven venir, meten ese coste de preparación del suelo. De hecho, tenemos gente en el equipo que ha manejado muchas hectáreas en seto
y ellos mismos nos lo han incorporado, porque al final, como he dicho, los planes son tan realistas por nuestra parte y porque afortunadamente tenemos gente que estamos muchos productores en el equipo y han manejado seto. Y hay un año que te la tira la almendra al suelo. Y si la has visto venir la tormenta, la gente sale corriendo, vamos a preparar, pasamos un rulo que Mm. podamos luego barrer, lo que sea. Hasta ese coste está incorporado. Entonces, claro, es lo que hablábamos, ¿no? Cuanto menos tiempo puedas tener la almendra en el árbol, si ya toca recoger, mejor. Mira, nos preguntan que si habéis tenido en cuenta los temas de patrones y variedades a la hora de establecer esos costes y esa... ¿Hay una diferenciación real? En, es- en es- en este caso, vamos a ver, el tema de patrón, sobre todo va encajado un poco a tipo de suelo, a qué cantidad de agua tengo más que por el coste. Nosotros al final los materiales vegetales que estamos utilizando ahora mismo hay una pequeña variación en algún material vegetal, pero no es tanto como para diferenciarlo en este modelo. Hemos puesto un precio de referencia que prácticamente entraría cualquier patrón de los que hay para seto. Ya, le estoy diciendo si se refiere a la lección que tiene otros blogs y tiene, porque no sé si ahora mismo se ha metido y piensa que vamos a hablar de todos los aspectos. Le digo que tiene el blog y que tiene, que tiene otros webinars en los que se ha tratado eso. Sí, la verdad es que yo creo habrá pequeños matices, pero en producciones yo creo que irán más o menos. Es importante, que siempre lo decimos, elegir la variedad adaptada o ajustada a lo que tenemos. Hora frío, helada, zona, calidad de agua, disponibilidad, que, que al final pienso que esa bajada de producción la habéis hecho en la sensibilidad teniendo en cuenta la disponibilidad de agua, ¿no? Sí, 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 ¿no? nosotros tenemos unas curvas de rendimiento en función de esa cantidad de agua que tenemos para aportar al cultivo y, claro, se tiene en cuenta. En este caso estábamos en 5.000 metros cúbicos. Si yo aquí juego por debajo, el rendimiento se me cae, obviamente, y el plan se ve afectado gravemente Gravemente, Sí, sí. el agua con los crítica, precios ¿no? que hemos valorado. Es verdad, Ujú. es El así. tema O del sea, agua no crítico, porque si tenemos no, que... Pero es crítico en este y en cualquier cultivo, o sea que Sí, hay un sí. problema importante. mm, Hay un problema importante en España y bueno, y ya está, hay que asumirlo y actuar en consecuencia. Pero sí que, bueno, pues a lo mejor ver esas bajadas de producción, pues y hacer los estudios con esas bajadas o irse a otras zonas o yo qué sé. Pero, Pero es que pero los te modelos pasa son igualmente. cambiantes. ¿Mm? Y es ¿Perdona, que te Javier? pasa, o sea, sí que decía que eso te va a pasar, sea seto, sea intensivo o sea otro cultivo. Es que eso Perdona. te pasa igualmente, en cualquiera. O sea, no porque sea seto se ve más afectado. Al revés, o No, sea, no. no, no. No, yo siempre digo que al revés, porque al final tenemos un árbol más pequeño, tenemos unas raíces más concentradas, tenemos una comunicación entre raíces más directa, que, que, que el suelo lo estamos viendo desde el punto de vista de todo tipo, pero también existe una comunicación subterránea entre las plantas que el seto lo favorece, la estamos estudiando, y realmente ves que eso, que yo creo que los riegos deficitarios y demás bien planteados en el seto pueden dar mucho juego y están dando juego. O sea que no hay que decir, uy, seto no, porque no tengo tanta agua. Manéjalo. Está claro que cuanto más azúcar, más dulce, pero tampoco a veces hace falta. Una buena gestión y una buena digitalización te hace tomar decisiones y bueno, hombre, con 1000, bueno, tiene el autoenraizado, está claro, ¿no? Que también está funcionando. ¿Tenéis modelo de autoenraizado? Lo tenemos desarrollado. Lo que pasa es que un autorrizado en secano puro a los rendimientos que podemos sacarle, tendríamos que estar en una zona que lloviera bastante con la idea de ir a kilos. Es que te Ujú. marca el precio. O sea, Que marca el precio al precio que hemos totalmente. puesto, te marca totalmente. Y luego el Ujú. tema del agua, pues aunque es sensible, como tú bien has dicho, luego está un poco el expertise en de verdad con poca agua hacer mucho más, ¿no? Trabajando el suelo,
con sistemas de riego más eficientes, con esa digitalización, intentando aportar mucha materia orgánica a la zona del bulbo para retener más el agua, incluso, ¿por qué no plantearte algún productos foliares que ayudan a la planta a soportar ese estrés hídrico? O sea, hay mucho también donde tocar ahí. Nosotros tenemos eh, una serie de líneas de trabajo en planta, suelo, en riego, que ayudan a minimizar el impacto que te puede hacer esa escasez de agua. Está claro. Bueno, la materia orgánica Manejo, compostada, por favor. Solo por pido eso, supuesto, por por supuesto. supuesto. Bueno, pues yo creo que hemos dado ahí una visión de todo lo que hay que tener en cuenta, de dónde están los números, tenemos ese año 11 ahí, pero muchas veces 9, pero hay que ser conservadores y a mí me parece estupendo que lo planteéis así, lo veáis así, porque hay que verlo así. Y es el escenario que tenemos en este momento. Que, Correcto. que esperemos que suban los precios y bajen los costes. Mira cómo tenemos a todos los agricultores de Europa manifestándose en Bruselas, o sea, los franceses están y en Alemania estaban en las calles también, o sea, que realmente hay un problema y bueno, pues que hay que tomar las decisiones teniendo todos los datos, eso es lo que yo quiero decir. Y veo que vosotros pues lo contempláis de una manera muy responsable a la hora de aconsejar. Pues muchas gracias a los dos. No sé si queréis decir algo Vosotros. más de Bueno, cierre. yo dar las gracias y pedir disculpas por estas condiciones, porque es la primera vez que doy un webinar en estas condiciones, Está muy pero iluminado, no te preocupes. las circunstancias eran delicadas. Nada, Entonces, nada, de nada. verdad, encantado de poder exponer este tema, ¿no? Que bueno, es la realidad hoy día. Y pues encantado de, bueno, tocar otros temas que creo que hay de mucho interés que podemos aportar a Synergy Nuts. Gracias, Lola. Nada, vosotros siempre. Y por estar en la situación con tu coche parado, no sé dónde estarás, pues encantada y agradecida. Y bueno, ya a Juan Luis, ¿qué le voy a decir? Por mostrarnos su trabajo del día a día y realmente todo lo que tiene en cuenta, que yo creo que muy bien y que es lo que hay que hacer. Y nada, Muchas y gracias a al vosotros. resto que nos están viendo, pues decirle que la semana del 14 de febrero estamos en FIMA, tenemos una jornada sinergina en FIMA donde vamos a hablar de estrategias de sostenibilidad, de tecnología, de decisiones a tomar en los frutos en seco, en los cultivos en seco, pues para todo esto, para optimizar, para aumentar la eficiencia y ser más sostenibles. Así que a todos los que vayan a FIMA, nos vemos el 14 a las 11 de la mañana. No sé decir la sala, pero bueno, supongo que lo anunciarán por todos sitios. Así que pues nada, muchas gracias a los dos y a todos los que nos estáis viendo y nos vemos en FIMA, espero. Gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Adiós. 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 Adiós.